¿A quién no se le pone la piel de gallina con esta música, no? Esperando ansiosas nuestra sexta temporada. Muy bien. A lo nuestro entonces. Arrancamos nuestro capítulo 30 del día de hoy. El cautivo. Era una mañana tranquila y cálida, la última del veranillo de San Martín. En las proximidades, un pájaro carpintero golpeaba la madera, y algún insecto, tras la casa, producía un sonido semejante al del arañazo del metal en la hierba alta. Bajé la escalera, poco a poco, sintiéndome en cierto sentido incorpórea, deseando serlo, puesto que el cuerpo me dolía casi en su totalidad. La señora Bug no había venido esa mañana. Tal vez no se sentía muy bien, o quizás aún estaba segura de cómo enfrentarse al hecho de verme, o qué decirme cuando lo hiciera. Mi boca se tensó, algo de lo que me di cuenta solo por el corte del labio, que aún no había cicatrizado del todo. Me ardió un poco. Traté de relajar los músculos de la cara. A continuación, me dispuse a bajar el anaquel de la cocina de los utensilios necesarios para preparar café. Había una hilera de diminutas hormigas negras desfilando por el borde del estante, y bastante más sobre la pequeña caja de hojalata en la que guardaba el azúcar en terrones. Las ahuyenté con unos cuantos movimientos firmes de mi delantal y anoté mentalmente que debía encontrar un poco de hierba de San Benito para usarla como repelente. Esa idea, por nimia que fuera, de inmediato me hizo sentir mejor y más segura. Desde el momento en que Jodipiel y sus hombres me habían presentado en el cobertizo del malteado, yo me había estado totalmente a merced de algunas personas, lo que me impedía cualquier clase de acción independiente por primera vez en varios días. Parecía mucho más. Podía decir qué iba a hacer, y esa libertad me parecía muy valiosa. Muy bien, pensé. ¿Qué haría entonces? Bueno, ¿tomaría café? ¿Comería alguna tostada? No. Me examiné con cuidado la boca con la lengua. Tenía varios dientes sueltos a un lado, y los músculos de la mandíbula me dolían tanto que la idea de masticar era impensable. Solo café entonces. Mientras lo tomaba, decidiría cómo sería mi día. Tras sentirme satisfecha con ese plan, volví a guardar la taza de madera y preparé ceremoniosamente la única taza de porcelana que tenía con su platillo. Un objeto muy delicado, pintado a mano con violetas, que Yocasta me había regalado. Jamie había encendido el fuego poco antes y el agua estaba hirviendo. Vertí la cantidad suficiente para calentar la cafetera, la removí un poco y abrí la puerta trasera para vaciarla fuera. Por suerte, miré antes de hacerlo. Ian estaba sentado con las piernas cruzadas en el umbral trasero, con una pequeña piedra de afilar en una mano y un cuchillo en la otra. «Buenos días, tía», dijo alegremente, y pasó el cuchillo por la piedra y emitió aquel sonido metálico que había oído antes. «¿Te sientes mejor?» «Sí, estoy bien», le aseguré. Él enarcó una ceja con una expresión de duda. «Bueno, espero que sea mejor de lo que aparentas». «No tan bien», intervine cortante, y él se echó a reír. Apartó el cuchillo de la piedra y se puso de pie. Era mucho más alto que yo, casi de la misma estatura que Jamie, aunque más delgado. Había heredado la delgadez de su padre, así como el sentido del humor y su dureza. Me cogió de los hombros y me orientó hacia la luz del sol frunciendo los labios mientras me examinaba de cerca. Yo lo miré parpadeando, imaginándome el aspecto que tendría. Aún no me había atrevido a mirarme al espejo, pero sabía que los hematomas estarían pasando de un tono negro y rojo a un colorido diverso de azules, verdes y amarillos. Si a ello se le añadían unas cuantas inflamaciones rugosas, manchas negras por el labio partido y toda clase de costras, no cabía ninguna duda de que yo no era la viva imagen de la salud.
pero los suaves ojos color avellana de Ian examinaron mi cara sin ninguna sorpresa o angustia evidente. Por último, me soltó y me dio una suave palmadita en el hombro. «Te pondrás bien, tía», dijo. «Sigue siendo la misma, ¿no?» «Sí», asentí, y sin ningún tipo de advertencia las lágrimas sacudieron a mis ojos. Yo sabía qué él había querido decir y por qué lo había dicho, y era cierto. Sentí como si de forma inesperada mi centro se hubiera vuelto líquido. Tuve la sensación de que estaba saliendo de mí, no de pena, sino de alivio. Yo seguía siendo la misma, frágil, maltratada, herida, recelosa, pero la misma al fin y al cabo. Solo cuando lo reconocí me di cuenta de lo mucho que había temido no serlo, encontrarme con una persona irremediablemente transformada, despojada de alguna parte vital. «Me encuentro bien», le aseguré a Ian secándome los ojos con la rapidez con el borde de delantal. «Solo un poco...» «Sí, lo sé», respondió y me quitó la cafetera de la mano. Luego arrojó el agua a la hierba y es un poco extraño, ¿no? Regresar, quiero decir. Cogí la cafetera y al hacerlo le apreté la mano con fuerza. Él había vuelto 2 veces de un cautiverio. Había sido rescatado de los extraños barrancones de Gelis Duncan en Jamaica, solo para más tarde elegir el exilio con los Mohawk. Ese viaje lo había convertido en un hombre, y yo me preguntaba qué parte de sí mismo se habría quedado en el camino. «¿Quieres desayunar, Ian?», le pregunté olfateando y palpándome con cuidado la nariz hinchada. «Desde luego», respondió él con una sonrisa. «Pasa y siéntate, tía, yo lo prepararé». Entré detrás de él, llené la cafetera y esperé a que se hiciera el café. Luego me senté a la mesa y con el sol que penetraba por la puerta abierta, incidiendo en mi espalda, y observé cómo Ian revisaba la alacena. Sentía la mente abotagada e incapaz de pensar, pero una sensación de paz comenzó a llenarme suavemente, como la luz vacilante a través de los castaños. Incluso parecían agradables las pequeñas palpitaciones que sentía en alguna zona de mi cuerpo, como una sensación de curación que se iba produciendo en silencio. Ian colocó sobre la mesa un montón de alimentos y se sentó frente a mí. «¿Todo bien, tía?», volvió a preguntar enarcando una ceja como hacía su padre. «Sí, pero es como si estuviera dentro de una pompa de jabón, ¿sabes?». Lo observé mientras vertía el café, pero él tenía la mirada centrada en el pedazo de pan que estaba untando con mantequilla. Aunque no estaba segura, creí ver una ligera sonrisa en sus labios. «Algo así», dijo en voz baja. El calor del café me calentó las manos a través de la porcelana y alivió las mucosas irritadas de mi nariz y mi paladar. Me sentía como si hubiera gritado durante horas, pero no recordaba nada semejante. O lo habría hecho con Jamie la noche anterior. En realidad, no quería pensar en la noche anterior. Era parte de la pompa de jabón. Jamie se habría marchado cuando desperté, y no estaba segura de si eso me entristecía o me alegraba. Ian no habló, sino que se afanó por comerse con mucha seriedad media holgaza de pan con mantequilla y miel, 3 bollos de pasas, 2 gruesas lonchas de jamón y una jarra de leche. Me di cuenta de que Jamie ya había ordeñado. Él siempre usaba la jarra azul, mientras que el señor Wemyss empleaba la blanca. Me pregunté dónde se encontraría Wemyss. No lo había visto y la casa parecía vacía, aunque en realidad no me importaba. Se me ocurrió que tal vez Jamie le había dicho tanto al señor Wemyss como a la señora Buck que no vinieran durante un tiempo, presintiendo que yo necesitaría estar sola. ¿Más café, tía?, asentí con un gesto. Ian se levantó de la mesa y bajó la licorera del anaquel y sirvió un chorro generoso de whisky a mi taza antes de llenarla de café. «Mamá siempre decía que esto era bueno para todos los males», dijo. «Tu madre tiene razón. ¿Quieres un poco?». Olfateó los aromáticos vapores, pero negó con la cabeza. «No, creo que no, tía.
Necesito tener la cabeza fresca esta mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Las gachas de la olla no estaban rancias, pero llevaba 3 o 4 días allí. Como era natural, nadie había estado allí para comérselos. Observé con actitud crítica el pegote duro adherido a mi cuchara y de inmediato decidí que aún estaban suficientemente blandas como para comérselas, y las rocié con miel. El tío Jamie tiene intención de interrogarlo, respondió dirigiéndome una mirada cauta al mismo tiempo que cogía pan. Ah, ¿sí? Quise saber con una voz bastante inexpresiva. No obstante, antes de que pudiera preguntarle a qué se refería, el sonido de los pasos en el sendero anunció la llegada de Fergus. Tenía el aspecto de haber dormido en el bosque. Bueno, pensé, era evidente que eso había ocurrido. O, mejor dicho, no había dormido. Los hombres apenas se habían detenido para descansar en su persecución de la pandilla de Hodepied. Fergus se había afeitado, pero tenía un aspecto descuidado y triste, algo sorprendente en alguien que solía acicalarse de una manera a veces fastidiosa, y su apuesto rostro estaba demacrado con sus profundos ojos llenos de sombra. «¿Milady?», murmuró, e inesperadamente se agachó para besarme la mejilla con una mano sobre mi hombro. «¿Comment va?» «Très bien, merci», respondí sonriendo un poco. «¿Están Marsalí los niños? ¿Y nuestro héroe Germain?» Ay, perdón. Voy a tener que buscar un pañuelito. Me parece que no tengo nada cerca. Permiso. Seguimos. Yo le había preguntado a Jamie por Marsalí en el camino de regreso. Él me había asegurado que se encontraba bien. Germain, con la habilidad de un mono, había trepado un árbol nada más de oír la llegada de los hombres de Hauteville. Desde esa ubicación lo había visto todo, y en cuanto los hombres se alejaron, bajó del árbol, arrastró a su madre semi-inconsciente para alejarla del fuego y corrió en busca de ayuda. «Ah, Germain», dijo Fergus, con la débil sonrisa que borró de forma momentánea de las sombras de la fatiga. «Notre petite guerrière dice que Grandpère le ha prometido que le regalará la pistola para que dispare a los malos». Pensé que no había ninguna duda de que Grandpère lo había dicho en serio. Germain no podía manejar un mosquete, ya que era un poco más bajo que el arma. Pero una pistola, sí. En el estado mental en el que se encontraba, el hecho de que Germain tuviera apenas 6 años no me pareció particularmente importante. «¿Has desayunado, Fergus?» Le acerqué la olla. «No, merci». Se sirvió galletas, jamón y café, aunque noté que comía sin demasiado apetito. Nos quedamos todos sentados en silencio, tomando café y escuchando los pájaros. Unas ratonas carolinenses habían construido un nido tardío bajo el alero de la casa, y los padres revoloteaban a su alrededor justo encima de nuestras cabezas. Yo oía los chillidos agudos de las crías y vi una alfombrilla de ramitas y algunas cáscaras de huevos sobre las tablas de madera del porche. Ya estaban a punto de salirle las plumas, justo a tiempo, antes de que empezara el frío. La visión de las cáscaras moteadas hizo que recordara a Monsieur Le Gouf. Sí, eso era lo que haría, decidí, con una pequeña sensación de alivio ante la idea de tener algo firme en la mente. Iría a visitar a Marsalí. Y tal vez también a la señora Bug. ¿Has visto a la señora Bug esta mañana?, pregunté volviéndome hacia Ian. Su cabaña, poco más que un cobertizo con un techo de maleza, se encontraba justo detrás de las de los Bug. Debía de haber pasado por allí de camino a la casa. «Ah, sí», respondió sorprendido. «Estaba barriendo cuando he pasado. Me ha ofrecido el desayuno, pero le he dicho que lo tomaría aquí. Sabía que el tío Jamie tenía jamón, ¿sabes?», sonrió levantando su cuarto panecillo con jamón a modo de ejemplo. «De modo que se encuentra bien. Pensaba que quizás estuviera enferma, por lo general. Viene temprano». Ian insistió y dio un enorme bocado al panecillo.
Sí, supongo que estará ocupada cuidando al Siomach. Perdón. Mi frágil sensación de bienestar desapareció. Un Siomach. Era un cautivo. En mi euforia y aturdimiento, de alguna manera había conseguido olvidar la existencia de Lionel Brown. El comentario de Ian acerca de que Jamie tenía planeado hacer algunas preguntas esa mañana entró en un contexto lo mismo que la presencia de Fergus y el cuchillo que Ian había afilado. ¿Dónde está Jamie?, pregunté con debilidad. ¿Lo has visto? Ah, sí, respondió Ian sorprendido. Tragó saliva y señaló la puerta con un gesto del mentón. Está en la leñera, haciendo unas tablillas nuevas. Dice que hay una gotera en el tejado. Aún no había acabado de hablar cuando desde el tejado se oyó un ruido de martillazos. Por supuesto, pensé, primero lo primero. Pero, por otra parte, suponía que, después de todo, Lionel Brown no iría a ninguna parte. Tal vez debería ir a ver al señor Brown, dije tragando saliva. Ian y Fergus se miraron. No, tía, será mejor que no, acotó Ian con toda serenidad, pero con un aire autoritario que no estaba acostumbrada a ver en él. ¿A qué te refieres? Lo miré fijamente, pero se limitó a seguir comiendo, aunque algo más despacio. Milord ha dicho que no vaya, aclaró Fergus poniendo una cucharada de miel en su café. ¿Qué ha dicho qué? Pregunté con incredulidad. Ninguno de los dos se atrevía a mirarme. En cambio, me dio la impresión de que se acercaban mutuamente, generando una especie de resistencia vacilante pero tenaz. Yo sabía que cualquiera de ellos haría lo que yo les pidiera, excepto desafiar a Jamie. Sí, él creía que yo no debía ir a ver a Brown. Estaba claro que no podía contar con la ayuda de Ian ni con la de Fergus. Solté la cuchara en mi cuenco de gachas, con los pegotes aún adheridos a ella. Por casualidad, ¿os ha comentado por qué cree que no debería visitar al señor Brown? Pregunté con calma, dadas las circunstancias. Ambos hombres parecían sorprendidos. Luego intercambiaron otra mirada, y esta última más larga. No, milady, respondió Fergus con un tono neutral. Se produjo un breve silencio durante el cual ambos parecían estar reflexionando. Entonces Fergus miró a Ian y se encogió de hombros, delegando la decisión en él. Bueno, verás, tía, dijo Ian con cuidado. Tenemos la intención de interrogar a ese tipo. ¿Y vamos a obtener las respuestas que buscamos? Aclaró Fergus con la mirada centrada en la cuchara con la que removía el café. Y cuando el tío Jamie esté convencido de que nos ha dicho todo lo que sabe... Ian había colocado su cuchillo recién afilado en la mesa junto a su plato. Lo levantó y con actitud pensativa lo pasó a lo largo de una salchicha fría que se abrió de inmediato con una aromática y explosión de salvia y ajo. Luego levantó los ojos y los clavó directamente en los míos. Y yo me di cuenta de que, si bien yo tal vez seguía siendo la misma, Ian ya no era el muchacho de antes, en absoluto. ¿Entonces lo mataréis?, inquirí, sintiendo los labios adormecidos. Ah, sí, contestó Fergus en voz muy baja. Creo que sí. También él me miró a los ojos. Tenía un aspecto sombrío y triste, y su mirada era dura como la de una piedra. No ha sido él, señalé. No podría haberlo hecho. Ya se había roto la pierna cuando sentí que no me quedaba aire suficiente como para terminar la frase. Y Marsalí no fue él. Creo que él no. Algo cambió detrás de los ojos de Ian cuando captó lo que yo quería decir. Sus labios se cerraron con fuerza durante un instante. Mejor para él, entonces, dijo lancoicamente. Mejor para él, repitió Fergus. Pero creo que de todas formas no tiene importancia. Hemos matado a los demás. ¿Por qué debería sobrevivir él? Se levantó de la mesa y dejó su café sin probarlo. Creo que me marcharé, primo. ¿Sí? Yo también. Ian apartó su plato y me saludó con un gesto.
¿Puedes decirle al tío Jamie que nos hemos adelantado, tía? Asentí como atontada y observé cómo se marchaban, desapareciendo uno detrás del otro debajo del gran castaño que se cernía sobre el sendero que conducía a la cabaña de los Buck. En un gesto mecánico me levanté y comencé a recoger poco a poco los restos del improvisado desayuno. En realidad, no estaba segura si el señor Brown me preocupaba mucho o no. Por un lado, por principios, estaba en desacuerdo con la tortura y el asesinato a sangre fría, pero por otro, si bien era cierto que Brown no me había violado ni me había lastimado, había estado a favor de que me matara. Y yo no tenía ni la menor duda de que me habría ahogado en el desfiladero si Tibe no hubiese intervenido. No, pensé, limpiando mi taza con cuidado y secándola con mi delantal. Tal vez no estaba tan preocupada por Brown. De todas formas, me sentía tranquila y molesta. Intranquila y molesta. Me di cuenta de que quienes me preocupaban eran Ian y Fergus, y Jamie. La cuestión era que matar a alguien en el fragor del combate era una cosa muy diferente a ejecutarlo. Yo lo sabía. ¿Y ellos? Bueno, Jamie sí. Y que tu voto me redima. Él me había susurrado eso la noche anterior. De hecho, eran las últimas palabras que recordaba. Bueno, muy bien, pero para mí sería muchísimo mejor que él no sintiera la necesidad de la redención. Y en cuanto a Ian y a Fergus había combatido en la batalla de Preptopans a los 10 años de edad, y todavía recordaba la cara del pequeño huérfano francés manchado de hollín y aturdido por la impresión y el cansancio, mirándome desde lo alto de un cañón. «He matado a un soldado inglés, madame», me había dicho. «Ha caído y le he clavado mi cuchillo». Y a Ian, con 15 años, llorando porque creía que de manera accidental había acabado con la vida de un intruso en la imprenta de Jamie en Edimburgo. Dios sabía que lo había hecho desde entonces. Desde luego, él no lo explicaba. Tuve la visión repentina del garfio de Fergus manchado de sangre y de Ian recortado contra la oscuridad. Y yo había dicho como eco de las palabras de Jamie: «Soy el que mata por ella». Era el año 1773 y el 18 de abril de 75, el disparo que se oyó en todo el mundo ya se estaba cargando. Hacía calor en la habitación, pero me estremecí convulsivamente. En el nombre de Dios, ¿de qué creía que yo los estaba protegiendo de cualquiera de ellos? A cualquiera. Un repentino rugido, proveniente del tejado, interrumpió mis pensamientos. Salí al patio y levanté la vista cubriéndome los ojos para evitar el sol matutino. Jamie estaba sentado a horcajadas sobre la viga principal, balanceándose adelante y atrás con una mano en la barriga. «¿Qué está pasando allá arriba?», pregunté. «Me he clavado una astilla», fue su lancónica respuesta, evidentemente pronunciada entre dientes. Quería reír, aunque solo fuera para liberar un poco de tensión, pero no lo hice. «Bueno, baja, te la quitaré». «No he terminado aún». «No me importa», exclamé impaciente. «Baja ahora mismo, quiero hablar contigo». Una bolsa de clavos cayó en la hierba con un repentino estrépito, seguida de inmediato por un martillo. Entonces, primero lo primero. Técnicamente podría decirse que era una astilla. Era un pedacito de madera de cedro de más de 5 centímetros de largo, y él se lo había clavado hasta el fondo debajo de la uña del dedo corazón, casi hasta la primera articulación. «Por los clavos de Roosevelt». «Sí», admitió él. Su aspecto era pálido, se podría decir eso mismo. El fragmento que asomaba era demasiado corto como para cogerlo con los dedos. Lo arrastré hasta la consulta y usando unas pinzas tiré de la astilla en un santiamén. Jamie estaba jugando como un animal, sobre todo en francés. Estaba jurando como un animal, sobre todo en francés, que es una lengua excelente para jurar. «Vas a perder la uña», observé, sumergiendo el dedo herido en un pequeño recipiente con alcohol y agua.
La sangre brotaba como una tinta de calamar. Al diablo con la uña, dijo él apretando los dientes. Córtame el maldito dedo y termina con esto de una vez. Murderer chévere. Los chinos tenían la costumbre, y supongo que todavía la tienen, ahora que lo pienso, de clavar astillas de bambú bajo las uñas de la gente para hacer que hablara. Por Dios, tú me cases de Quills. Sin duda, una técnica muy eficaz, respondí, sacando su mano del recipiente y cubriendo el dedo con fuerza con una tira de lino. ¿Estabas probándola antes de aplicársela a Lionel Brown? Trataba de hablar en tono ligero sin apartar los ojos de la mano. Sentí su mirada sobre mí y resopló. En nombre de todos los santos y los arcángeles, ¿qué te ha estado diciendo el pequeño Ian Sassenage? Que tenías la intención de interrogar a ese hombre. Y conseguí respuestas. Es cierto, y lo haré, respondió él lacónicamente. Entonces, al parecer, Fergus y Ian creen que estarías dispuesto a utilizar todos los medios que hicieran falta, afirmé con delicadeza, y ellos están más que dispuestos a colaborar. Supongo que sí. Los primeros dolores se habían suavizado un poco. Jamie respiraba con más calma y su rostro comenzaba a recuperar el color. Fergus está en su derecho. Su esposa fue atacada. Vacilé buscando la palabra adecuada. Ian me pareció tan sereno que daba miedo. ¿No has llamado a Roger para que te ayude con el interrogatorio? No, aún no, torció la boca. Roger Mack es un buen combatiente, pero no de los que pueden intimidar a un hombre. Salvo que esté muy furioso, no sabe fingir. Mientras que tú, Ian y Fergus... Ah, sí, dijo secamente. Los tres somos astutos como zorros. Solo tienes que mirar a Roger Mack para darte cuenta de lo segura que debía de ser su época, a él y a la muchacha. Reconforta un poco, añadió torciendo la boca aún más. Saber que las cosas van a mejorar, quiero decir. Me di cuenta de que estaba tratando de cambiar el tema, lo que no era buena señal. Lancé un pequeño resoplido, pero me dolió la nariz. ¿Y tú no estabas verdaderamente furioso? ¿Es eso lo que me estabas diciendo? Él lanzó un resoplido mejor, pero no respondió. Inclinó la cabeza a un lado, observándome mientras yo extendía un trozo de gasa y comenzaba a frotarlo con las hojas secas de consuelda. No sabía cómo decirle lo que me molestaba, pero él se daba cuenta que había algo. ¿Vas a matarlo?, pregunté directamente con la mirada fija en el frasco de miel. Era de cristal marrón y la luz resplandecía a través de él como si fuera una enorme bola de ámbar claro. Jamie permaneció inmóvil, observándome. Podría sentir su mirada de especulación, aunque no levanté la vista. Creo que sí, respondió. Mis manos habían empezado a temblar y las apreté contra la superficie de la mesa para que se calmara. Hoy no, añadió. Si lo mato, lo haré como es debido. No estaba segura de querer saber a qué se refería con eso, aunque él me lo explicó de todas formas. Si lo mato, será en un campo abierto, ante testigos que sepan la verdad de lo que ocurrió y de pie. No aceptaré que diga que he matado a un hombre indefenso, más allá de cualquiera haya sido su crimen. Ah, tragué saliva, sintiéndome algo enferma, y cogí una pizca sanguinaria para añadir un ungüento que estaba preparando. Tenía un ligero aroma astringente, lo que al parecer era bueno. Pero, ¿es posible que lo dejes vivir? Tal vez. Supongo que podría cobrarle un rescate a su hermano. Depende. ¿Sabes? Hablas como tu tío Colum. Él habría pensado lo mismo. ¿En serio? La comisura de sus labios se elevó ligeramente. ¿Debo tomarlo como un cumplido, Sassenage? Supongo que sí. Bueno, dijo en un tono reflexivo. Los dedos rígidos tamborilearon sobre la mesa e hizo un pequeño gesto de dolor cuando el movimiento sacudió el dedo herido. Colum tenía un castillo y soldados armados a sus órdenes. Es posible que yo tuviera algunas dificultades para defender
esta casa contra un ataque. ¿Eso es lo que quiere decir con... ¿Qué es eso? Perdón. ¿Eso es lo que quieres decir con defender? Me sentí muy intranquila al escuchar esas palabras. La idea de atacantes armados asaltando la casa no se me había ocurrido, y me di cuenta de que la previsión de Jamie de encerrar a Brown fuera de nuestra residencia tal vez no tenía un único propósito de no ofender mi sensibilidad. Entre otras cosas, mezclé un poco de miel con hierbas molidas y luego añadí al mortero una pizca de grasa de oso purificada. Supongo, intervine con la vista fija en la preparación, que no tiene ningún sentido entregar a Lionel Brown a las autoridades. ¿Qué autoridades tienes en mente, Sassenach?, preguntó secamente. Buena pregunta. En esa región del campo aún no se había creado ningún regulado un condado, pero había un movimiento en marcha para hacerlo. Si Jamie entregaba a Brown al sheriff del condado más cercano para que lo juzgaran, bueno, tal vez eso no fuese una buena idea. Brownsville estaba justo en la frontera del condado más próximo, y el sheriff actual, de hecho, se llamaba Brown. Me mordí los labios, reflexionando. En tiempos de estrés, yo aún solía responder como lo que era, una inglesa civilizada, acostumbrada a confiar en las garantías del gobierno y la ley. Jamie tenía razón en un punto. Si bien el siglo XX tenía sus propios peligros, algunas cosas habían mejorado. Pero nosotros estábamos casi en 1774, y al gobierno colonial ya se le veían las fisuras, señales de derrumbe inminente. Supongo que podríamos llevarlos a Cross Creek. Farquhar Campbell, el juez de paz de allí, era un amigo de Jocasta Cameron, la tía de Jamie. O a New Bern. El gobernador Martin y gran parte del Consejo Real se encontraban en New Bern y casi 500 kilómetros de distancia. ¿Y qué hay de Hillsborough? Era el centro del tribunal del circuito. Esa respuesta denotaba un muy poco interés por perder varias semanas de trabajo para arrastrar al señor Brown a cualquiera de esos tribunales, y mucho menos confiar un asunto tan importante al poco fiable y menudo corrupto sistema judicial. Levanté la vista y me lo miré a los ojos, divertidos pero sombríos. Si yo estaba reaccionando como lo que era, Jamie también. Jamie era un terrateniente de las Highlands, acostumbrado a seguir sus propias leyes y a luchar sus propias batallas. Pero empecé. Sassenach, intervino él con mucha suavidad. ¿Qué hay de los otros? Los otros... Dejé de moverme paralizada por el repentino recuerdo, una gran banda de figuras negras saliendo del bosque con el sol por detrás. Pero ese grupo se había dividido en dos, con la intención de volver a encontrarse en Brownsville 3 días más tarde. De hecho, hoy. Por el momento, se podía suponer que en Brownsville aún nadie se había enterado de lo ocurrido, de que Hodgepil y sus hombres estaban muertos, y de que Lionel Brown, en momentos, estaba cautivo en el cerro. Pero dada la rapidez con que las noticias se difundían en la montaña, una semana después sería del dominio público. Aturdida por la impresión, por alguna razón había olvidado el hecho de que todavía quedaban unos cuantos bandidos sueltos. Y si bien no sabía quiénes eran, ellos sí conocían mi identidad y dónde encontrarme. ¿Se darían cuenta de que no podía identificarlos? ¿O estarían dispuestos a correr el riesgo? Era evidente que Jamie no estaba dispuesto a correr el riesgo de marcharse del cerro por escoltar a Lionel Brown a ninguna parte, más allá de si decidía dejarlo con vida. La idea de los otros, por otra parte, había hecho que volviera a pensar en algo importante. Puede que no fuera el mejor momento para mencionarlo, pero bueno, nunca lo sería. Respiré hondo y recuperé el ánimo. Jamie... El tono de mi voz lo arrancó de inmediato de lo que fuera que estaba pensando. Me miró fijamente y con una ceja enarcada.
Yo tengo que contarte algo. Palideció un poco, pero extendió el brazo de inmediato y me agarró la mano. También respiró hondo y asintió. Sí. Comencé dándome cuenta de que él creía que había llegado de manera repentina a un punto en el que tenía que explicarle algún detalle truculento de mis experiencias. No es eso, no exactamente. Pero le apreté la mano y se la retuve mientras hablaba de Donner. Otro, dijo. En cierto sentido parecía un poco impresionado. ¿Otro? Otro, confirmé. La cuestión es que yo no recuerdo haberlo visto muerto. Volví a revivir la sobrecogedora sensación de aquel amanecer. Tenía recuerdos muy nítidos y precisos, pero eran inconexos, tan fragmentados que no tenían relación con el todo. Recordaba una oreja gruesa y con forma de sombrero, con una seta del bosque. Tenía exquisitos matices púrpuras, marrones e índigos oscurecidos en las esculpidas espirales de las partes internas, casi traslúcidas en el borde. Era perfecta la luz de un rayo de sol que atravesaba las ramas de un abeto y la tocaba. Recordaba tan bien la oreja, que casi podía alcanzarla y tocarla, pero no sabía de quién pertenecía. El cabello era castaño, negro, rojizo, liso, ondulado o gris, y el rostro. No sabía. Se había mirado, no lo había visto. Jamie clavó la vista en mí. ¿Y crees que tal vez no lo esté? Es posible, asentí con la boca sabor a polvo, agujas de pino y sangre, y aspiré el aroma reconfortante y fresco del suero de la leche. Yo se lo advertí, ¿sabes? Le dije que tú ibas a venir, y que sería mejor que no lo encontrara conmigo. Cuando atacasteis el campamento, tal vez huyera. Me dio la impresión de que, sin duda, era un cobarde. Pero no lo sé. Él asintió y soltó un profundo suspiro. ¿Crees que tú podrías recordar? Me pregunté con vacilación. Cuando me enseñaste los muertos, ¿los miraste? No, respondió él en voz baja. No estaba mirando nada salvo a ti. Sus ojos se habían fijado en nuestras manos unidas, que en ese instante los levantó y me examinó la cara preocupado y analizando. Yo alcé su mano y apoyé la mejilla en sus nudillos, cerrando los ojos un instante. Estaré bien, dije. La cuestión es que... añadí y me detuve, ¿sí? Si realmente huyó, ¿a dónde supones que habrá ido? A Brownsville, contestó resignado. Y si es así, Richard Brown ya sabe que ha sido de Hodgepiel y de sus hombres, y es probable que crea que su hermano también ha muerto. Tragué saliva y cambié ligeramente de tema. ¿Por qué has dicho que Fergus no me permite... ¿Por qué le has dicho a Fergus que no me permitan ver a Brown? Yo no he dicho eso, pero creo que es mejor que no lo veas. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque has hecho un juramento, explicó algo sorprendido al ver que no comprendía de inmediato. ¿Puedes ver a un hombre herido y dejar que sufra? El ungüento ya estaba listo, le quité las vendas del dedo que había dejado de sangrar y metí la mayor cantidad del bálsamo que pude debajo de la uña dañada. Probablemente no, dije con la mirada fija en mi trabajo. Pero ¿por qué? Si tú lo curas, lo atiendes, y luego yo decido que ha de morir, sus ojos se posaron sobre mí con aire de interrogación, ¿cómo te sentirías? Bueno, eso sería un poco incómodo, intervine respirando hondo para calmarme. Envolví la uña delgada en una delgada tira de lino y até con cuidado. De todas formas, ¿quieres atenderlo? ¿Por qué? Parecía curioso, pero no estaba enfadado. ¿Tan fuerte es tu juramento? No. Apoyé las manos sobre la mesa para sostenerme. De pronto parecía que las rodillas se me hubieran aflojado. Porque me alegro de que estén muertos, susurré bajando la mirada.
Tenía las manos en carne viva y había sido torpe en mis atenciones a Jamie porque mis dedos seguían hinchados. Había unas marcas de un subido tono púrpura en la piel de mis muñecas. Ya estoy muy... ¿Qué? Atemorizada, tenía miedo de los hombres, miedo de mí misma, contenta de una manera espantosa. Avergonzada, dije, terriblemente avergonzada. Lo miré. Detesto que me ocurra esto. Él extendió la mano hacia mí, aguardando. Se daba cuenta de que era mejor no tocarme. Yo no podía soportar el roce de nadie en ese momento. No la cogí, al menos no de inmediato, aunque deseaba hacerlo. Aparté la mirada y enseguida le hablé a Atso, que se había materializado en la encimera, y me miraba con sus profundos ojos verdes. Si yo sigo pensando, si fuera a verlo, si lo ayudara, por Dios, no quiero hacerlo para nada, pero si pudiera, tal vez serviría de alguna manera. En ese instante sí levanté la mirada sintiéndome acosada, para redimirme. ¿Por alegrarte de que estén muertos? ¿Y por querer que él también muera?, sugirió Jamie con delicadeza. Asentí sintiéndome como si esas palabras me hubieran quitado un objeto pequeño muy pesado de encima. No recordaba de haberle cogido la mano, pero le estaba apretando con fuerza la mía. Las vendas estaban empapándose de sangre de su dedo herido, pero él no le prestaba atención. ¿Tú quieres matarlo?, pregunté. Él sostuvo mi mirada durante bastante tiempo antes de responder. Sí, dijo en voz muy baja, pero por ahora su vida es garantía de la tuya, tal vez de la de todos nosotros. De modo que lo dejaré vivir por ahora, pero le haré preguntas y obtendré respuestas. Permiso, voy a... Podemos seguir. Después de que él se marchara, permanecí sentada en la consulta durante bastante tiempo. Mientras me recuperaba lentamente de la impresión, me había sentido a salvo, rodeada de amigos y en mi hogar junto a Jamie. Pero ahora debía aceptar el hecho de que nadie estaba a salvo, ni yo, ni mi casa, ni mis amigos, y sin duda tampoco Jamie. Pero, claro, tú misma lo estás, ¿verdad, condenado escocés?, dije en voz alta, y solté una débil carcajada. Débil, sí, pero me hizo sentir mejor. Me levanté con una resolución repentina y comencé a ordenar las alacenas, colocando los frascos según su tamaño, limpiando los restos esparcidos de hierba y desechando soluciones que se hubieran puesto rancias o lo parecieran. Había decidido ir a visitar a Marsalie, pero durante el desayuno, Fergus me había dicho que Jamie la había enviado junto a los niños y a Lizzie a casa de los McGillivray, donde la cuidarían y estaría a salvo. Si la cantidad garantizaba seguridad, la casa de los McGillivray era, sin duda, un lugar más seguro. Ubicada cerca de Woolham's Creek, la residencia de los McGillivray lindaba con el taller de toneles de Ronnie Sinclair y albergaba una bulliciosa masa de cordial humanidad, incluyendo no solo a Robin y a Hugh McGillivray, a su hijo, Manfred, y a su hija, Senga, sino también a Ronnie, que vivía con ellos, y a la virtual multitud se añadían en periodos intermitentes Heinrich Strasse y el prometido de Senga McGillivray, y sus parientes alemanes de Salem, y por parte de Inga y Hilda, sus maridos y sus hijos, así como los familiares de sus esposos. A eso había que sumar los hombres que se congregaban a diario en el taller de Ronnie, que era una parada conveniente en el camino de ida y vuelta hacia el molino de Woolham. Era probable que nadie advirtiera siquiera la presencia de Marsalie y su familia en medio de toda esa muchedumbre. Seguramente nadie intentaría hacerle daño allí, pero que yo fuera a visitarla... El tacto y la delicadeza de las Highlands era una cosa, y la hospitalidad y la curiosidad de ese lugar otra muy distinta.
Si yo me quedaba en casa tranquila, lo más probable era que me dejaran en paz, al menos por un tiempo. Si en cambio me acercaba a casa de los McGillivray, me estremecí ante la idea y decidí con rapidez que tal vez visitaría a Marsalía el día siguiente, o al otro. Jamie me había asegurado que ella se encontraba bien, solo un poco aturdida y maltrecha. La casa me rodeaba estaba en silencio, sin el fondo moderno de hornos, ventiladores, cañerías, refrigeradores. No había soplido de luces, pilotos, ni zumbidos de compresores. Solo el crujido ocasional de vigas y tablas del suelo, y el chirrido amortiguado y poco frecuente de una avispa construyendo su nido bajo el alero. Examiné de modo ordenado mi consulta, hileras de brillantes jarras y frascos, cribas de lino repletas de sagú secándose, y masas de lavanda, ramos de ortiga, milenrama y romero colgando más arriba, el frasco de éter reflejando la luz del sol, Atso acurrucado sobre la encimera con la cola enroscada alrededor de sus patas, con los ojos entornados en una contemplación ronroneante. Hogar. Un pequeño escalofrío me recorrió la columna. No quería otra cosa más que estar sola, a salvo y sola, en mi propio hogar. A salvo. Durante un día o tal vez dos, el hogar seguiría estando a salvo, pero luego me di cuenta de que llevaba un rato de pie inmóvil, observando sin expresión alguna una caja de hierbas moras, amarillentas, redondas y resplandecientes como canicas, muy venenosas y que provocaban una muerte lenta y muy dolorosa. Mis ojos se celebraron hacia el éter, veloz y misericordioso. Si Jamie decidía matar a Lionel Brown, pero no, en lugar abierto había dicho, de pie y con testigos. Poco a poco cerré la caja y volví a guardar en el anaquel. Entonces, ¿qué? Siempre había tareas domésticas que hacer, pero nada urgente, al no tener a nadie quien reclamara ser alimentado, vestido o cuidado. Como me sentía muy extraña, vagué por la casa durante un rato. Y por fin entré al estudio de Jamie, donde revisé los libros de su estante y al final me decidí por Tom Jones de Henry Fielding. No sabía cuánto tiempo hacía que no leía una novela, y durante el día, sintiéndome agradablemente perversa, me senté junto a la ventana abierta de la consulta y con decisión entré en un mundo alejado del mío. Perdí la noción del tiempo, puesto que tan solo me movía para ahuyentar insectos ambulantes que entraban por la ventana o rascar de forma ausente la cabeza de Atso cuando se frotaba contra mí. En el fondo de mi mente revoloteaban algunos pensamientos ocasionales sobre Jamie y Lionel Brown, pero se alejaban del mismo modo a que la saltaría y los mosquitos que aterrizaban en la página abierta, colocándose por la ventana. Fuera lo que fuese lo que ocurriera en la cabaña de los Bug, ya había sucedido. O bien, tener lugar y yo simplemente no podía pensar en ello. Mientras leía, la pompa de jabón volvió a crecer a mi alrededor, dominada por una perfecta quietud. El sol ya había empezado a descender por el cielo cuando unas débiles punzadas de hambre comenzaron a resultarme incómodas. Fue justo en el momento en que levanté la mirada, preguntándome si quedaría algo de jamón, cuando vi a un hombre en el umbral de la consulta. Di un alarido y me puse de pie de un salto, lanzando a Henry Fielding por el aire. «Le ruego me disculpe, señora», exclamó Thomas Christie, que parecía casi tan asustado como yo. «No me he dado cuenta que no me había oído». «No, yo estaba leyendo», hice un gesto estúpido hacia el libro que había caído al suelo. El corazón me latía a toda velocidad y la sangre fluía por todo mi cuerpo aparentemente al azar, de modo que mi cara se ruborizó y los oídos me palpitaban y tenían un cosquilleo en las manos, todo fuera de control. Él se agachó y recogió el libro, alisando la cubierta con la cuidadosa actitud de una persona que aprecia los libros.
aunque el volumen en cuestión estaba bastante más estrecho y su cubierta mostraba desperfectos en formas de aro donde habían apoyado vasos o botellas. Jamie lo había conseguido de propietario de un pub de Cross Creek, en un trueque parcial por una cantidad de leña. Algún cliente lo había dejado unos meses antes. ¿No hay nadie aquí que cuide de usted?, preguntó mirando a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Quiere que vaya a buscar a mi hija? No, quiero decir, no necesito a nadie. Estoy muy bien. ¿Y usted?, pregunté con rapidez, frustrando cualquier otra expresión de preocupación por su parte. Él me miró a la cara y luego se apresuró a alejar la mirada, con los ojos cuidadosamente clavados en la zona de mi clavícula. Dejó el libro sobre la mesa y extendió la mano derecha envuelta en un paño. Le pido me disculpe, señora. No quise molestarla, solo que... Yo estaba retirando la venda de la mano. Se había abierto el corte de la mano derecha. Probablemente, pensé con un pequeño nudo en el estómago, en el transcurso de la pelea con los bandidos. La herida no era grave, pero había restos de tierra y polvo, y tenía los bordes rojos y separados, con superficies en carne viva, cubiertas por una película de pus. Debería haber venido de inmediato, intervine, pero no en tono de reproche. Sabía muy bien por qué no lo había hecho y, en realidad, yo no me habría encontrado en estado de atenderlo. Él se encogió de hombros, pero no se molestó en responder. Hice que se sentara y fui a buscar mi instrumental. Por suerte, me quedaba un poco del ungüento antiséptico que había preparado para la astilla de Jimmy. Eso, una rápida limpieza con alcohol y una venda limpia. Él estaba pasando las páginas de Tom Jones con los labios fruncidos, muy concentrado. Era evidente que Harry Fielding serviría de anestesia para la tarea que me aguardaba. No tendría necesidad de conseguir una Biblia. ¿Lee usted novelas?, pregunté sin ánimos de ser grosera, sino solo sorprendida por el hecho de que él pudiera probar algo tan frívolo. Vaciló. Sí, respiró hondo mientras sumergía su mano en el recipiente que solo contenía agua, saponaria y una cantidad muy pequeña de alcohol, y exhaló con un suspiro. ¿Ha leído a Tom Jones?, pregunté, manteniendo una conversación para que se relajara. No precisamente, aunque conozco la trama. Mi esposa... Se detuvo con brusquedad. Jamás había mencionado a su esposa antes. Imaginaba que era el alivio de no tener que pasar el dolor, de no tener que pensar en el dolor que le hacía que estuviera tan dispuesto a charlar, pero pareció darse cuenta de que tenía que terminar la frase y continuó a regañadientes. Mi esposa leía novelas. ¿Sí?, murmuré preparándome para la tarea del desbridamiento. ¿Le gustaban? Supongo que sí. Había en su voz algo extraño que me hizo desviar los ojos de mi tarea. Él captó la mirada y apartó la suya ruborizándose. Yo no aprobaba la lectura de novelas, en aquel entonces, y se quedó callado un momento manteniendo la mano firme. Luego espetó. Quemé sus libros. Aquella se parecía más a la clase de respuestas que esperaba de él. Seguramente a ella no le gustó mucho. Intervine en un tono suave y él me lanzó una mirada de sorpresa como si la cuestión de la reacción de su esposa fuera tan irrelevante que ni siquiera valiera la pena mencionarla. ¿Y qué hizo que cambiara de opinión?, pregunté concentrándome en los restos que estaban quitando de la herida con la ayuda de una pinza, astillas y pedacitos de corteza. ¿Qué habría estado haciendo? Blandiendo alguna clase de garrote, pensé, una rama. Respiré hondo, concentrándome en el trabajo para no pensar en los cuerpos en el claro. Christie volvió las piernas con nerviosismo. Ahora le dolía un poco. Yo en Ardmuir. Localidades. Yo en Ardmuir. ¿Qué? ¿Leía en prisión? No, allí no teníamos libro. Dio una profunda inspiración, me miró y luego apartó los ojos para fijarlos en una esquina de la habitación, donde una araña emprendedora había aprovechado la ausencia temporal de la señora Wu para comenzar a tejer una telaraña. En realidad, yo nunca la he leído.
Pero el señor Fraser solía relatar la historia de los otros prisioneros. Posee una muy buena memoria, añadió con algo de rencor. Sí, en efecto, murmuré. No voy a hacer ninguna sutura. Será mejor dejar que la herida se cure sola. Me temo que la cicatriz no será tan pulcra, añadí con pesar. Pero creo que sanará bien. Extendí una gruesa capa de ungüento sobre la herida y apreté los bordes lo más fuerte que pude sin cortar la circulación. Bree había estado experimentando con una especie de tiritas caseras y había creado algo bastante útil con forma de pequeñas mariposas, a base de lino almidonado y resina de pino. Entonces, a usted le gusta Tom Jones, ¿no? Yo habría supuesto que no sería un personaje admirable por usted. Quiero decir, que no era un gran ejemplo de moralidad. Claro que no, respondió él sin rodeos. Pero me di cuenta de que la ficción, añadió pronunciando la palabra con mucha delicadeza como si fuera algo peligroso, tal vez no era como yo creía, tan solo un incentivo para la pereza y las fantasías perversas. Ah, ¿no? Quise saber, divertida, pero tratando de no sonreír a causa de mi labio. ¿Cuáles cree usted que son sus características positivas? Sí, bueno, frunció el ceño pensativo. Me pareció de lo más relevante que algo en esencia no es más que un conjunto de mentiras. De todas formas pudiera ejercer un efecto beneficioso, puesto que así era, concluyó con aún algo sorprendido. ¿En serio? Y en efecto era ese. Inclinó la cabeza reflexionando. Era una distracción, claro. En esas condiciones, la distracción no es mala, me aseguró. Claro que, desde luego, es más deseable evadirse a través de la oración. Pero más allá de esa consideración, hacía que los hombres se acercaran entre sí. Uno no pensaría que tales hombres, escoceses de las Highlands, campesinos, encontraran una conexión especial con semejantes situaciones, semejantes personas. Señaló con su mano libre el libro, refiriéndose, creo, a personas como el caballero Allworthy y Lady Bellaston. Pero, pero hablaban de ello durante horas enteras. Al día siguiente, mientras trabajábamos, se preguntaban por qué en Sign Northenton había hecho lo que había hecho con la señora Western, y discutían acerca de si ellos se habrían comportado de esa manera o no. Su cara se iluminó un poco recordando. Y en todos los casos, algún hombre negaba con la cabeza y decía: al menos a mí me han matado, me han tratado de esa manera. Podría estar pensando, podría estar pasando hambre o frío, estar cubierto de llagas, permanentemente separado de su familia y de sus circunstancias habituales, pero aún así podía consolarse pensando que nunca habría sufrido las vicisitudes que padecían los seres imaginarios. Sonrió, algo muy raro en él, meneando la cabeza por la idea. A mí me pareció que la sonrisa mejoraba mucho su aspecto. Ya se había terminado mi trabajo y dejé su mano sobre la mesa. Gracias, dije en voz baja. Él se sobresaltó. ¿Qué? ¿Por qué? Supongo que esa herida tal vez haya sido el resultado de un combate que tuvo lugar por mi causa. Le dije. Toqué la mano ligeramente. Bueno, respiré hondo. Gracias. Tal cual, lo mismo. Hacían lo mismo. Parecía del todo desconcertado y bastante avergonzado. Echó el banco hacia atrás y se puso de pie aturullado. Yo también me levanté. Tendrá que ponerse más ungüento todos los días, señalé retomando un tono serio. ¿Preparé más? Puede venir a buscarlo o mandar a Malva. Él asintió, pero no dijo nada. Era evidente que había agotado su reserva de sociabilidad para ese día. Vi que sus ojos volvían a posarse en la cubierta del libro y, en un impulso, se lo ofrecí. ¿Le gustaría llevárselo prestado? Debería leerlo usted mismo. Estoy seguro de que Jamie no pudo recordar todos los detalles. Cerró los labios con fuerza, sorprendido y frunciendo el ceño como si sospechara que una clase de trampa.
pero cuando insistí, aceptó el libro y lo cogió con una expresión de avidez contenida que hizo que me preguntara cuánto tiempo había transcurrido desde que había visto un libro que no fuera la Biblia. Hizo un gesto de agradecimiento, se puso el sombrero dispuesto a marcharse. En un impulso momentáneo le pregunté: ¿ha tenido alguna vez la oportunidad de pedir disculpas a su esposa? Fue un error. Su cara se tensó y adquirió un gesto de frialdad, y sus ojos se estrecharon como los de una serpiente. No, respondió lancónicamente. Por un instante pensé que dejaría el libro y se negaría a cogerlo, pero en cambio cerró sus labios con fuerza, se colocó el volumen bajo el brazo y se fue sin más palabras de despedida. Tenía su carácter este hombre. Capítulo 31. A la cama. No se presentó nadie más. Cuando cayó la noche, yo ya había empezado a sentirme bastante tensa, sobresaltándome con los ruidos, observando las sombras cada vez más profundas bajo los castaños, en busca de hombres al acecho o de algo peor. Se me ocurrió que debería cocinar algo. Seguramente Jamie e Ian vendrían a casa a cenar, ¿no? Tal vez debía bajar a la cabaña y reunirme con Roger y Bree. Pero me daba miedo la idea de estar expuesta a cualquier clase de atención, por bien intencionada que fuera. Y si bien aún no me animaba a mirarme al espejo, estaba bastante segura de que mi aspecto asustaría a Jamie, o al menos provocaría muchísimas más preguntas. No quería tener que explicarle todo lo que me había ocurrido. Suponía que Jamie le había dicho a Brianna que no se acercara durante un tiempo, lo que era buena idea. En realidad no podría fingir que me encontraba bien. Todavía no. Empecé a dar vueltas por la cocina sin saber qué hacer, cogiendo cosas y dejándolas sin sentido. Abrí los cajones del aparador y los cerré. Luego volví a abrir el segundo, donde Jamie guardaba las pistolas. La mayoría había desaparecido. Solo quedaba la de adornos dorados que no disparaba bien, con unas pocas municiones y un minúsculo cuerno de pólvora, de los que se utilizaban en aquellos estrambóticos duelos con pistolas. Con las manos algo temblorosas, lo cargué y eché un poco de pólvora en el percutor. Cuando se abrió la puerta trasera, un poco más tarde, yo estaba sentada en la mesa con un ejemplar del Quijote delante de mí, sosteniendo la pistola con ambas manos y apuntando a la puerta. Ian se quedó momentáneamente paralizado. «Jamás dispararías a nadie con esa arma de tanta distancia, tía», dijo en voz baja mientras entraba. «Pero nadie lo sabría, ¿verdad?» Buen punto. Dejé la pistola sobre la mesa con mucho cuidado. Tenía las palmas húmedas y me dolían los dedos. Él asintió, comprendiendo, y se sentó. «¿Dónde está Jamie?», pregunté. «Se está lavando. ¿Te encuentras bien, tía?» Sus suaves ojos de color avellana realizaron una evaluación informal pero cuidadosa de mi estado. «No, pero me las apañé», vacilé y luego le pregunté. «¿Y el señor Brown? ¿Él os ha dicho algo?» Se meó encima cuando el tío Jamie sacó la daga del cinturón para limpiarse las uñas. «No lo tocamos, tía, no te preocupes». En ese momento apareció Jamie recién afeitado, con la piel fría y limpia por el agua de la fuente y el cabello pegado en las sienes. A pesar de ello, parecía mortalmente cansado. Las arrugas del rostro se le habían hecho más profunda y tenía la sombra en los ojos. Pero estas últimas disminuyeron en cierto sentido cuando me vio con la pistola. «Está todo calculado, Nigan», dijo en voz baja, tocándome el hombro mientras se sentaba junto a mí. «He puesto hombres para que vigilen la casa, solo por si acaso. Y aunque yo no esperaría problemas hasta dentro de unos días». Solté un largo suspiro. «Podrías habérmelo dicho». Él me miró sorprendido. «Pensé que lo sabrías. Supongo que no creerías que te dejaría sin protección, Sassenach». Negué con la cabeza, incapaz de hablar durante unos instantes. Si hubiera estado en condiciones de pensar con lógica, desde luego que no. Pero en realidad había pasado la mayor parte de la tarde en una especie de terror callado e innecesario, imaginando y recordando.
Lo siento, muchacha, dijo él suavemente, posó una mano grande y fría sobre la mía. No debería de haberte dejado sola. Pensé que... Volví la cabeza, pero puse la otra mano sobre la suya y apreté con fuerza. No, tenías razón. No podría haber soportado ninguna compañía, salvo a Sancho Panza. Él miró el Quijote y luego a mí, y con las cejas enarcadas, el libro estaba en castellano, un idioma que yo no hablaba. Bueno, hay partes que se parecen al francés, y además conozco la historia, dije. Respiré hondo tratando de encontrar algo solaz en el calor del fuego, y en la vacilante luz de la vela y en la proximidad de ellos dos, grandes, sólidos, pragmáticos y, al menos en apariencia, imperturbables. ¿Hay algo que comer, tía?, preguntó Ian levantándose para mirar. Como yo no tenía apetito y estaba demasiado nerviosa para centrarme en algo, no había cenado ni había preparado nada. Pero siempre había comida en la casa, y Jamie e Ian no tardaron en coger los restos de un pastel de perdiz frío, varios huevos duros, un plato de encurtidos y media holgaza de pan, que cortaron en rebanadas y tostaron sobre el fuego con un tenedor, para luego juntarlas con mantequilla e imponérmelas de una manera que no admitía discusión. Una tostada caliente con mantequilla resulta muy reconfortante, incluso si se mastica con mucho cuidado con una mandíbula dolorida. Con comida en el estómago comencé a sentirme mucho más tranquila y fui capaz de preguntar qué habían averiguado con Lionel Brown. Echó toda la culpa a Jodepiel, me dijo Jamie poniendo encurtido sobre un trozo de pastel, lo que es natural desde luego. ¿Tú no has conocido a Arvin Jodepiel?, repuse con un pequeño estremecimiento. ¿No has hablado con él, quiero decir? Él me lanzó una mirada penetrante, pero no volvió a tocar el tema. En cambio, dejó que Ian me contara la versión de Lionel Brown. Todo comenzó cuando él y su hermano Richard fundaron su propio comité de seguridad. Había insistido en que la intención era ofrecer un servicio público, puro y simple. Jamie resopló, pero no lo interrumpió. La mayoría de los hombres de Brownsville se habían incorporado al comité, mientras que la mayor parte de los colonos y los granjeros cercanos no lo habían hecho. Hasta ahí, todo bien. El comité había intervenido en unos cuantos asuntos de menor importancia, impartiendo justicia en caso de ataques, robos y cosas similares, y en las ocasiones que se habían apropiado de 1 o 2 cerdos o de un ciervo muerto como un pago por sus servicios. Nadie se había quejado demasiado. Todavía hay muchos rencores sobre la regulación, explicó Ian, frunciendo el ceño mientras cortaba una rebanada de pan. Los Brown no se unieron a la regulación. No era necesario, puesto que su primo era el sheriff, y la mitad de los miembros del tribunal son Brown, o están casados con un Brown. En otras palabras, la corrupción estaba de su lado. Las ideas reguladoras seguían teniendo mucho peso en el campo, incluso a pesar de que los principales líderes del movimiento, como Herman Husband y James Hunter, habían abandonado la colonia. En los momentos posteriores a Aramance, la mayoría de los reguladores se cuidaban de expresar su afinidad, pero varias familias de reguladores que vivían cerca de Brownsville sí habían manifestado en voz alta críticas respecto a la influencia de los Brown en la política y en los negocios de la zona. ¿Tiggy O'Brien era uno de ellos?, pregunté sintiendo que la tostada de mantequilla se convertía en un pequeño bulto duro en mi estómago. Jamie me había explicado lo que les había ocurrido a los O'Brien, y yo había visto la cara de Roger cuando regresó. Jamie asintió, sin apartar la vista del pastel. En ese momento apareció Arvin Jodepiel, dijo, y dio un feroz bocado. Jodepiel, que había escapado hábilmente de la dura vida del ejército británico fingiendo su muerte en el incendio del almacén de Cross Creek, se había propuesto ganarse el sustento de manera poco edificante, y, dado que la escoria tiende a juntarse con escoria, había terminado con una pequeña pandilla de matones de mentalidad similar a la suya. La banda había iniciado sus actividades de manera bastante sencilla, asaltando a cualquiera que se cruzara en su camino.
robando tabernas y cosas así. Sin embargo, esa clase de comportamiento suele llamar la atención, y con tantos alguaciles, sheriff, comités de seguridad y otros organismos siguiéndole los pasos, la pandilla se había retirado de las laderas y habían subido a la montaña, donde podía encontrar asentamientos y poblados aislados. También había comenzado a matar a sus víctimas, para evitar que identificaran a sus miembros y los persiguieran. O como mínimo a la mayoría, murmuró Ian. Miró sus huevos a medio comer un instante y luego los dejó. En su paso por el ejército en Cross Creek, Hodepiel había entablado diversos contactos con los mercaderes fluviales y contrabandistas costeros. Algunos comerciaban con pieles, otros con cualquier cosa que fuera rentable. Y se les ocurrió, continuó Jamie respirando hondo, que las chicas, las mujeres y los niños pequeños son más rentables que casi todo lo demás, excepto el whisky, quizás. Jamie torció la comisura de los labios, aunque no se trataba de una sonrisa. Nuestro señor Brown insiste en que él no tuvo nada que ver con todo aquello, añadió Ian con un tono cínico en la voz. Tampoco su hermano ni su comité. Pero, ¿cómo se involucrarían los Brown con la banda de Hodepiel? Pregunté. ¿Y qué hacían con la gente que se encontraban, que secuestraban? La respuesta a la primera pregunta fue que se trató del resultado feliz de un robo mal logrado. ¿Recuerdas la vieja casa de Aaron Bresley? Sí, respondí frunciendo la nariz a modo de reflejo por el recuerdo de aquella maloliente posilga. A continuación, emití un pequeño gemido y puse las manos en mi maltratado apéndice. Jamie me miró y puso otro pedazo de pan a tostar. Bueno, continuó ignorando mis protestas al señalar que estaba llena. Los Brown se la quedaron, desde luego, cuando adoptaron a la muchachita. La limpiaron, la equiparon de nuevo y siguieron usándola como un establecimiento comercial. Los Cherokee y los Catawba se habían acostumbrado a acudir a ese sitio, a pesar de lo horroroso que era. En la época en la que Aaron Bresley trabajaba como comerciante con los indios y siguieron haciendo negocios con la nueva administración, un arreglo muy beneficioso y rentable para todos los implicados. Y eso fue lo que Hodepiel dedujo, acotó Ian. La pandilla de Hodepiel, con sus habituales y directos métodos de hacer negocio, había entrado en el lugar, había matado a la pareja que lo administraba y había comenzado a saquear sistemáticamente las instalaciones. La hija de la pareja, que tenía 11 años de edad y que, por su parte, se hallaba en el granero cuando llegó la pandilla, había escapado montada de una mula y había cabalgado a toda velocidad hasta Brownsville en busca de ayuda. Por suerte, se había encontrado con los miembros del comité de seguridad que regresaban de algún asunto y los habían llevado de vuelta justo a tiempo para enfrentarse con los ladrones. Entonces tuvo lugar que en años posteriores se conocerían como tablas mexicanas. Los Brown tenían la casa rodeada. Hodepiel, sin embargo, tenía a Alicia Bresley Brown, la niña de 2 años que legalmente era propietaria del establecimiento y a quien los Brown habían adoptado después de la muerte de su supuesto padre. Hodepiel contaba con suficiente comida y municiones dentro del puesto comercial como para soportar un sitio de varias semanas. Los Brown no deseaban abrir fuego contra su valiosa propiedad para expulsarlo, ni tampoco poner en riesgo la vida de la niña invadiendo el lugar. Después de 1 o 2 días, en los que intercambiaron algunos disparos esporádicos, los miembros del comité se pusieron cada vez más nerviosos por tener que acampar en el bosque que rodeaba el lugar. Ondeó una bandera de tregua en la ventana de la planta alta y Richard Brown había entrado para hablar con Hodepiel. El resultado fue una especie de recelosa fusión. La pandilla de Hodepiel continuaría con sus operaciones, manteniéndose alejada de cualquier asentamiento que estuviera bajo la protección de los Brown, pero llevaría el botín de sus robos al puesto comercial donde podían vender sin llamar la atención y a un buen precio, mientras que Hodepiel y su gente se llevarían una buena tajada de las ganancias. El botín, dije aceptando una nueva rebanada de pan con mantequilla que me ofrecía Jamie. ¿Con eso te refieres a cautivos?
A veces. Cerró los labios con fuerzas mientras llenaba una jarra de sidra y me la entregaba. Y dependiendo de dónde se encontraban, cuando cogían cautivos en la montaña, vendían algunos a los indios, a través del puesto. Los que secuestraban en el Piamonte se los vendían a los piratas fluviales o los llevaban a la costa para venderlo en las Indias occidentales. Allí obtenían mejor precio, ¿sabes? Por un muchacho de 14 años le pagaban como mínimo 100 libras. Sentía los labios entumecidos y no por la sidra. ¿Durante cuánto tiempo?, pregunté asombrada. ¿Cuántos? Niños, jóvenes, chicas, arrancados de sus hogares y vendidos como esclavos a sangre fría. Nadie que pudiera seguirlos, incluso si algunos lograban escapar. No tenían hogar, ni nadie que les pudiera dar cobijo. Jamie suspiró. Parecía cansado más allá de lo que las palabras eran capaces de expresar. Brown no lo sabe. Dice que él no tenía nada que ver con ello. Y una mierda que no, exclamé en un ataque de furia que eclipsó momentáneamente el horror. Él estaba cojón de piel cuando vinieron aquí. Él sabía que tenía intención de llevarse el whisky y debió de estar con ellos antes, cuando hicieron otras cosas. Jamie asintió. Sostiene que trató de impedir que te llevaran. Es cierto, espeté, y luego trató de hacer que me mataran para evitar que te contara que él había estado allí. Y después él mismo intentó de asfixiarme. Supongo que eso no te lo ha dicho. No, no me lo ha dicho. Ian intercambió una breve mirada con Jamie y me di cuenta de que habían cerrado un acuerdo tácito entre ellos. Se me ocurrió que tal vez yo acababa de sellar el destino de Lionel Brown. Si así era, no estaba segura de sentirme culpable. ¿Qué piensas hacer con él?, pregunté. Creo que tal vez lo ahorque, respondió Jamie después de una breve pausa. Pero necesito más respuestas. Debo pensar cuál es la mejor manera de manejar este asunto. No te preocupes por ellos, Asenaj. Tú no volverás a verlos. Con esas palabras, se puso de pie y se desesperezó, haciendo sonar los músculos. Luego estiró los hombros, desperezándose con un suspiro. Me dio la mano y me ayudó a incorporarme. Sube a la cama, Sassenach. Yo iré dentro de un momento. Tengo que hablar un poco más con Ian. Las tostadas calientes, con mantequilla, la sidra y la conversación habían hecho que por momentos me sintiera mejor. Pero estaba tan cansada que apenas pude arrastrarme por la escalera y tuve que sentarme en la cama, balanceándome un poco adormilada, con la esperanza de reunir la fuerza suficiente como para quitarme la ropa. Transcurrieron unos instantes hasta que me di cuenta de que Jamie estaba merodeando por el umbral. «¿Sí?», dije vagamente. «No sabía si querías que me quedara contigo esta noche», preguntó con timidez. «Si prefieres descansar sola, puedo usar la cama de Joseph. O, si lo deseas, puedo dormir a tu lado, en el suelo». «Ah», intervine inexpresiva y tratando de sopesar aquellas alternativas. «No, quédate. Quiero decir que prefiero que duermas conmigo». Desde mi intensa fatiga pude mostrar algo parecido a una sonrisa. «Como mínimo, puedes calentar la cama». Cuando dije eso, una expresión de lo más peculiar cruzó su cara de manera fugaz y parpadeé, sin estar segura de haberla visto. Pero sí, había una mezcla de vergüenza y diversión consternada en sus facciones. Era el aspecto que tendría si lo condujera a la pira, heroicamente resignado. «¿Qué demonios has estado haciendo?», pregunté lo bastante sorprendida como para sacudirme el sopor. La vergüenza estaba ganando terreno. Las puntas de sus orejas habían enrojecido, y pude ver un rubor en sus mejillas, incluso a la pálida luz de la vela que había dejado sobre la mesa. «No iba a decírtelo», murmuró evitando mi mirada. Hice que el pequeño Ian y Roger guardaran silencio. «Ah, han estado mudo como tumba», le aseguré, aunque aquella afirmación explicaba tal vez las extrañas miradas ocasionales de Roger últimamente. «¿De qué se trata?». Él suspiró, raspando el suelo el borde de la bota. «Sí, bueno, es Tisqua, ¿sabes? Su intención era hospitalaria por primera vez.
pero Ian les dijo que, bueno, no fue una buena idea dadas las circunstancias, solo que, y entonces, cuando fuimos por segunda vez, allí estaba de nuevo, solo que eran otras dos. Cuando intenté que se marcharan, dijeron que Pájaro había dicho que era para honrar mi promesa, porque ¿de qué vale una promesa que no cuesta nada mantener? Y maldita sea si sé si habla en serio o si solo piensa que o bien me rendiré y él tendrá siempre las de ganar, o le conseguiré las armas que quiere para terminar con todo este asunto de manera u otra, o tal vez todo sea un chiste a mi costa. Incluso Ian dice que él no sabe qué se debe hacer. Y si él, Jamie, dije, ¿de qué estás hablando? Él me lanzó una mirada furtiva y a continuación apartó los ojos otra vez. Ah, mujeres desnudas, espetó y enrojeció como una franela nueva. Lo miré de nuevo, los oídos seguían zumbándome un poco, pero no tenía ningún problema con mi audición. Lo apunté con un dedo, con cuidado, porque tenía las manos hinchadas y con hematomas. Tú, intervine en tono comedido, ven aquí ahora mismo y siéntate justo allí. Señalé la cama a mi lado. Y cuéntame, con monosílabos, qué has estado haciendo exactamente. Lo hizo, y como resultado, 5 minutos más tarde yo estaba tumbada sobre la cama, riéndome a más no poder, gimiendo por el dolor de mis costillas fisuradas y sin poder contener las lágrimas que me surcaban las sienes y entraban por mis orejas. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! Gemí. No lo soporto. En serio, ayúdame a sentarme. Extendí la mano y lancé un alarido de dolor cuando sus dedos se encerraron alrededor de mi muñeca lastimada. Pero por último logré incorporarme. Me incliné sobre la almohada, que tenía apretada contra el estómago, y la sujeté con fuerza cuando sentí un nuevo ataque de risa. Perdón, pero me acuerdo de la escena y también me hace reír. Me alegro de que te parezca gracioso, Sajenaj, dijo Jamie con sequedad. Se recuperó un poco, aunque seguía ruborizado. ¿Estás segura de que no estás histérica? No, para nada. Cogí aire mientras me secaba las lágrimas con un pañuelo de lino. Luego resoplé con una alegría incontenible. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Duele. Suspirando, me sirvió una taza de agua de la botella que se encontraba sobre la mesilla y la sostuvo para que bebiera. Estaba fría, pero llevaba mucho tiempo allí y tenía un sabor un poco rancio. Pensé que debería hallarse allí desde antes de que... Ya está, dije, apartando la taza, humedeciéndome los labios con mucha delicadeza. Me encuentro bien. Respiré con dificultad, sintiendo cómo reducía el ritmo de los latidos. Bien, al menos ahora sé por qué siempre cuando regresabas de las aldeas de Cherokee te encontrabas en un estado tan intenso de... Sentí que volvían las carcajadas y entonces me doblé en dos, gimiendo mientras trataba de reprimirlas. Oh, por los clavos de Roosevelt. Y yo que creía que estabas todo el tiempo pensando en mí y que eso te generaba una lujuria salvaje. Él también resopló, aunque suavemente, dejó la taza, se incorporó y echó hacia atrás la colcha. Luego me miró con los ojos claros y francos. Claire, intervino con suma gentileza, era por ti, siempre ha sido por ti, y siempre lo será. Métete en la cama y apaga la vela. Tan pronto hayas cerrado los postigos y la puerta, apagado la chimenea, vendré a darte calor. ¡Mátame! Los ojos de Randall brillaban a causa de la fiebre. ¡Mátame! Dijo. Es lo que mi corazón desea. Despertó de golpe, escuchando el eco de las palabras en su cabeza, viendo los ojos, el cabello salpicado de la lluvia y la cara de Randall, mojada como la de un ahogado. Se frotó con fuerza su propia cara con la mano, sorprendido de sentir la piel seca y la barba, que era apenas una sombra. La sensación de humedad, la picación de las patillas de un mes, seguía siendo tan fuerte que se levantó, moviéndose en silencio por un instinto, y se acercó a la ventana, donde la luz brillaba a través de las grietas del postigo. Vertió un poco de agua en el lavabo, movió la palangana y bajó un rayo de luz. Miró en ella
librarse de esa persistente sensación de que se trataba de otra persona, de que se encontraba en otro lugar. El rostro en el agua no era más que un óvalo sin rasgo distinguible, pero estaba afeitado y el cabello colgaba suelto sobre los hombros. No llevaba recogido para la batalla y, sin embargo, parecía la cara de un desconocido. Inquieto, dejó el agua en el cuenco y después de un instante regresó poco a poco a la cama. Ella estaba dormida. Él ni siquiera había pensado en ella cuando se despertó, pero verla lo tranquilizó. Ese rostro que conocía, por maltrecho y hinchado que estuviera, puso la mano sobre la cabecera reconfortado por la solidez de la madera. A veces, cuando se despertaba de un sueño, permanecía, y él se sentaba en el mundo real, y él se sentía que el mundo real era fantasmal, que se desdibujaba alrededor. A veces temía ser un fantasma, pero las sábanas estaban frías contra su piel, y el calor de Claire lo serenó. Él extendió la mano hacia ella, y ella giró en su dirección, acurrucándose a espalda en su brazo con un pequeño gemido de satisfacción, con su redondeado trasero sólidamente apoyado contra él. Ella volvió a dormirse casi de inmediato. En realidad no se había despertado. Él sintió el impulso de despertarla, de hacer que le hablara, solo para asegurarse de que podía verlo y oírlo, pero se limitó a abrazarla con fuerza, y por encima de los rizos de su cabeza vigiló la puerta como si pudiera abrirse y Jack Randall fuera a aparecer allí, empapado y chorreando agua. «Mátame», había dicho, «es lo que mi corazón desea». Su corazón latía poco a poco, lo que causaba un eco en la oreja que tenía apoyada en la almohada. Algunas noches se quedaba dormido mientras lo escuchaba, reconfortado por ese golpe grueso y monótono. Otras, como esta, en cambio, oía el silencio mortal de los latidos, ese silencio con paciencia que nos espera a todos. Había subido el edredón, pero volvió a retirarlo de modo que Claire estuviera tapada, pero que su propia espalda quedase descubierta, abierta al fresco de la habitación, para que el calor consiguiera que se durmiera y que recuperara el mismo sueño, para que las ganas de dormir combatieran contra el frío, y que al menos lo empujaran por el precipicio de la conciencia, haciendo que cayera a las profundidades de un olvido negro, porque no desea saber qué había querido decir Randall con esas palabras. ¡Wow! ¡Qué final!, ¿no? Hasta acá llegamos por hoy. Me mata cada vez que recuerda esas situaciones con Randall. Bueno, muchachas, espero que les haya gustado la lectura de hoy. Y nos veremos mañana con otra nueva Sassenach leyéndonos para toda la audiencia.